Y bien, ya estamos de regreso y nos acompaña aquí en Canal 7 el doctor Jacobo Fox Insunza. Él es el director del Centro de Integración Juvenil y nos viene a platicar sobre un tema bastante mortificante. Doctor, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Mónica, hola Claudia, buen día. Buenos días. Buen día a todo tu auditorio. Bueno, el tema de hoy es el tema de las nuevas drogas sintéticas. Le ponemos este inicio de las nuevas porque hablar de drogas sintéticas hoy en día, si bien parece ser que hay una nueva oleada, un nuevo boom, hablar de drogas sintéticas es tan antiguo como a finales del siglo XIX, 1885 aproximadamente, cuando por ahí algunos químicos, un rumano y un japonés, sintetizan las primeras moléculas. Es importante hablar de esto porque sería como las moléculas madres de las que hoy nos están dando en la torre, ¿no?, a nuestros jóvenes, a esta nueva oleada de adictos, ¿no? En aquel entonces los fines o las propiedades que se buscaban, pues sin duda eran propiedades terapéuticas, medicinales, con fines como broncodilatadores, descongestionantes nasales, para jóvenes con asma, incluso para tratar a niños con el llamado déficit de atención y hiperactividad, para un trastorno del sueño pues, llamado narcolepsia, de tal manera que tenía fines terapéuticos. Incluso hay algunas anécdotas de donde por ahí de 1950, 60, cuando tú viajabas en una aerolínea comercial, como parte del kit que te entregaba la azafata, además de tus cacahuatitos y demás, pues te entregaba un descongestionante nasal, donde lo único que tenía era efedrina, que viene siendo un derivado de un precursor químico de estos que estamos hablando, para que tú tengas un viaje más relajado y demás, ¿no? Esto de las drogas sintéticas tuvo un gran auge con tantos conflictos bélicos que tuvimos el siglo pasado. En la posguerra, finales de la Segunda Guerra Mundial, vinieron las primeras epidemias por parte de japoneses, alemanes, americanos, y se empezaron a realizar ya los primeros laboratorios clandestinos, ¿no? Aquí en México nos cayó esto por ahí de a finales de los años 80, principios de los 90, y ya se empezaron a reportar en las encuestas nacionales de adicciones los primeros consumidores de lo que se conocía y a la fecha se conoce como metanfetaminas, lo que hoy se conoce como cristal o las tachas famosas, ¿no? Pero estas nuevas drogas sintéticas, Mónica, Claudia, parece ser que están dando una nueva pauta en el tópico de las adicciones. Estas nuevas drogas sintéticas son apenas de la década pasada, cuando en Europa, partiendo de esas moléculas madres derivadas de las feniletilaminas, pues dijeron, pues vamos inventando otras moléculas, y resulta que una de las plantas más estudiadas hoy en día es sin duda la planta de cannabis, de marihuana, pues, con muchas finalidades, ¿no? Por propiedades terapéuticas, por cuestiones legales, por cuestiones de despenalización, por cuestiones médicas, entre muchos otros fines, de tal manera que la medicina institucional, al echarse un clavado en el estudio de esta planta, pues encontró pues muchos cannabinoides. El más conocido es el famoso tetrahidrocannabinol, muy conocido incluso por los jóvenes, el famoso THC. Hoy en día sabemos que hay no menos de 60 cannabinoides de la planta de marihuana. Vienen estudios bastante de impacto para fines terapéuticos, medicinales, pero por otro lado tenemos cannabinoides sintéticos derivados ahora sí ya de laboratorio, incluso de químicos y de otras plantas, no solamente de cannabis, que al meterlos al comercio a través de este disfraz como ambientadores, inciensos, pues se convierten en lo que son las nuevas drogas sintéticas. Y por otro lado están las primas hermanas de estos cannabinoides que se llaman catinonas, que son derivados de una planta del África, una planta llamada Cat edulis, que trae un derivado muy similar a lo que hoy se conoce como anfetaminas, incluso como las que se usan para bajar de peso, las famosas anfetaminas anorexigénicas, o las que se venden ya de manera clandestina, y que de este derivado pues se empieza a producir una serie de nuevos químicos que se usan para muchos fines. Entre ellos las más conocidas son las sales de baño, y que están siendo la nueva droga recreacional inofensiva, dicen los jóvenes, aunque ya sabemos que en Estados Unidos y en Europa empieza a ser ya un verdadero problema de salud pública, con miles de internamientos de jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes en los diferentes centros de salud
con síntomas de intoxicación, ¿no? Doctor, bueno, tomando en cuenta esto que menciona, que son muchas las presentaciones, vamos a decir, ¿no? De inciensos, la cuestión de estas famosas sales de baño que, bueno, han existido desde siempre, pero ahora pues se les está utilizando de esta manera. Pudiera ser mortificante porque, según tengo entendido, la gente las prepara en casa, es fácil la preparación de esto. Y también quiero saber qué significa, por ejemplo, para los centros de atención, claro, o qué impacto puede llegar a tener para los centros de tratamiento. Claro. Mira, esto se convierte en el juego del gato y el ratón, ¿no? Donde el productor de la droga te puede inventar 5 moléculas en un fin de semana, de ahí el dicho de los famosos dealers, que es más fácil hacer drogas que leyes. De tal manera que yo invento una serie de moléculas, ahora lo que sigue es algo de mercadotecnia, en qué producto hago uso, pues como los que estamos hablando, inciensos, ambientadores, y ahora dónde los vendo. En Estados Unidos hasta hace unos días se vendían en gasolineras, en tiendas de conveniencia, en tiendas de supermercados, te podría decir, y a la fecha todavía se venden en bastantes sitios web en internet, ¿no? Esto, fíjate, está muy de moda, tan de moda que apenas la semana pasada se llevó en Estados Unidos la mayor redada contra las nuevas drogas sintéticas, teniendo resultados de impacto como es el decomiso de 5 millones de paquetes de sales de baño y de estas nuevas drogas llamadas el Spice o K2, conocidos como la marihuana sintética, con la detención de 90 personas entre productores y comerciantes y en 31 estados de América, de manera coordinada con agentes de la DEA, policías locales y estatales. Y estos decomisos multidisciplinarios obedecen sin duda a problemas de salud que ya empieza a mermar en el vecino país. Igualmente en países de Europa ya han tomado las primeras medidas preventivas, de tal manera que están entrando a prohibirse estas nuevas drogas. Son drogas llamadas legal high, que no es otra cosa más que drogas que no están controladas, pero que asemejan el mismo efecto que las tradicionales controladas. Y a consecuencia de esto, el mes pasado de junio, el 19 de junio para ser exacto, el mismo presidente Barack Obama lleva una ley al Congreso, donde el Congreso de Estados Unidos prohíbe 26 nuevas sustancias a la lista de estupefacientes ahora sí controlados, entre ellos aquellas sustancias con las que se hacen estas drogas sintéticas, particularmente marihuanas sintéticas, como es el caso del llamado en el argot del consumidor, el famoso Spice, ¿no? Doctor, bueno, pero estamos viendo que esto es lo que se está haciendo en Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos es el país, pues el mayor país consumidor de estas sustancias, de cuestiones de drogas, pero en México sabemos que pues no estamos exentos al problema, ¿no? Me gustaría comentarte que en Estados Unidos, antes de hablar del tema acá en México, no precisamente es el mayor consumidor de estas drogas, de lo que se conoce como metanfetaminas, anfetaminas o estas nuevas drogas sintéticas, ¿no? Sabemos que Canadá, por ejemplo, tiene uno de los primeros lugares en el consumo de las llamadas tachas, o los países de Oceanía como Australia, Nueva Zelanda, o países de Europa Occidental con gran consumo de sustancia. Aquí en México, ahora sí, tocando el tema de nuestro país, pasa algo muy curioso, fíjate, después de la marihuana como droga ilegal, tenemos ciertas regiones del país con el consumo de estas drogas solamente seguido después de la marihuana, como es la frontera noroccidental, donde nos tocó ahora estar acá, por ejemplo en Nogales, y estados de la costa del Pacífico, donde después de la marihuana la segunda droga de mayor uso ya son las metanfetaminas o las drogas de mayor impacto. Tenemos que estos estados de México, el motivo principal por el cual, o la droga de mayor impacto por la cual están ingresando estos jóvenes a estos centros de rehabilitación, pues tenemos que son las metanfetaminas. Aquí en México, pues ya de por sí, te puedo decir, rezagados en las drogas ya existentes, no sin duda, no te podría decir en el tema de tabaco, por ejemplo, que estamos apenas llevando algunas
leyes y modificando otras para pegarnos al convenio marco contra el tabaco que lo organiza la Organización Mundial de la Salud, pues ya de por sí rezagados nos viene esta nueva oleada de drogas. Y aquí sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades para estar muy al pendiente como señales de alerta y no repetir precisamente lo que nos pasó a mediados de los años 90 y a principios de la década pasada, cuando se vinieron estas metanfetaminas, estas nuevas drogas sintéticas, y que autoridades y encargados del tema de las adicciones pues nos agarraron totalmente desprevenidos, ¿no? Con medidas preventivas y de tratamiento muy rezagadas y nuevos adictos a una sustancia que no sabíamos ni por dónde nos llegaba, ¿no? Decomisos de toneladas de precursores químicos que nos llegaban de China y de países asiáticos, y que incluso PGR, la misma Sedena, no tenía protocolos para ver qué hacíamos con todas estas toneladas de precursores químicos, ¿no? Que hasta la fecha nos siguen llegando, por cierto, ¿no? Y en toneladas. Ahorita yo creo que estamos muy a tiempo de prevenir esta nueva epidemia o oleada de drogas. Se han hecho bastante medidas preventivas en América, en Estados Unidos, en Europa. Vamos a ver qué plan surge acá por parte de las autoridades nacionales, sobre todo a nivel de CONADIC, para ver y sobre todo llevar un control epidemiológico. Ya aquí en Nogales, te comentaba Mónica, Claudia, que tenemos ya el primer reporte en el Centro de Integración Juvenil de un joven que nos llega del vecino país, ya con el antecedente del consumo de este tipo de drogas. Hace saber que estos jóvenes de preparatoria hacen bastante uso de las que se conocen como las fiestas químicas, donde estos jóvenes van a las fiestas y hay una serie de buffet de drogas donde están consumiendo, además de alcohol, y en busca de nuevos placeres y efectos de las drogas, con resultados pues totalmente desalentadores, y ya hay casos de primeras muertes por el uso de estas nuevas drogas sintéticas, ¿no? Doctor, bueno, antes de concluir esta entrevista, yo quisiera saber, aquí en Nogales, ¿estamos preparados para atender? Sabemos que el Centro de Atención Juvenil precisamente es un centro pues, de desintoxicación, vamos a llamarlo de alguna manera, de talleres en apoyo precisamente para evitar ese consumo y de prevención. Pero ¿estamos preparados para atender este tipo de drogas? Bueno, tenemos lo que es la unidad de desintoxicación, tenemos el Centro de Integración Juvenil, tenemos el Centro Nueva Vida CAPA. Más que atender como tal, porque te cuento que estas nuevas drogas sintéticas es tanta la revoltura o mezcla de sustancias que tienen, son diferentes hierbas empapadas o bañadas con estos nuevos químicos, que en los antidoping tradicionales no aparecen, por desgracia no aparecen, y tenemos que hacer estudios de antidoping más estrictos, algo que se llama cromatografía o espectrografía, para detectar estas nuevas sustancias, de tal manera que de no saber qué tienen estas drogas o qué tipo de cannabinoides o catinones sintéticos, hay estudios llamados metaanálisis, que son en grandes masas de cantidad de usuarios, donde se han reportado entre las 200 que existen, por lo menos 10 que andan, que están ahí como la regla, ¿no? Estos tipos de cannabinoides. Cuando uno conoce la sustancia, pues conoce los efectos físicos y psicológicos. Cuando uno los quiere tratar, pues uno necesita saber qué traes en el cuerpo. Aquí en Nogales pues no tenemos todavía estos tipos de antidoping que detectan tal sustancia. Pero si bien es cierto que gran parte de todas estas nuevas drogas sintéticas comparten una serie de síntomas, de síndromes caracterizados por, en el caso de síntomas físicos, por dolor en el pecho, cierto bruxismo, se llama el rechineo de dientes, aumenta el tono de la musculatura, empieza con problemas respiratorios, hay cierta picazón, comezón, problemas psicológicos como cierta euforia, sensación de Superman o sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? De que nada te va a pasar, o conductas ya muy agresivas, violentas, paranoides, o son las mismas sustancias que imitan efectos de cocaína, de ahí el nombre de la falsa cocaína o la falsa marihuana, de tal manera que conociendo los efectos y el antecedente del consumo ya podemos empezar a dar un tratamiento más específico, ¿no? Te puedo decir que falta
tanto infraestructura como estos nuevos antidoping para detectar estas nuevas sustancias. Y ya estamos implementando nuevos programas. En el caso del Centro de Integración Juvenil tenemos un programa llamado PIM, que es el Programa Integral de Metanfetaminas. Lo hacemos de forma grupal, ya lo estamos llevando en 2 partes aquí en Nogales, para jóvenes del ITAMA y una clínica especializada en adicciones, con buenos resultados, y donde lo que aquí faltaría agregar es, además de metanfetaminas, el famoso cristal o tachas, agregarle a este nuevo programa los nombres de estas nuevas drogas, ¿no? Y hacer del conocimiento de los jóvenes y de los padres de familia, sobre todo los maestros, es muy importante, sobre todo de secundaria y preparatoria, que es donde está repuntando el consumo, jóvenes de preparatoria y adultos jóvenes, para que estén informados de los efectos de las drogas, que no son inocuas, que no son inofensivas, al contrario, son 100 veces más potentes que incluso un cigarro de marihuana. Hay otros estudios que están reportando entre 100 a 700 veces más potentes estos nuevos cannabinoides a los tradicionales que contiene un cigarro de marihuana, ¿no? Muy bien, doctor, pues agradecemos su presencia, por supuesto, pues sabemos que para extender es un tema bastante amplio, bastante interesante, y que todos debemos de estar informados ahora que pues están tan de moda y que muy probablemente pueden llegar con más facilidad a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Doctor Jacobo Fox, el director del Centro de Integración Juvenil, y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Le agradecemos su presencia. Gracias, y por supuesto las puertas están abiertas para mayores información. Regresamos, no le cambie.